para todos. Saben que el día de ayer yo estaba librando, ¿no? O sea, yo normalmente tengo los viernes y los sábados libres, normalmente. Tengo los viernes y los sábados libres y el día de ayer estaba librando. Y últimamente, hace como 3 semanas, mis momentos libres se los estoy dedicando a una actividad que me gusta, siempre me ha gustado, pero en estos días lo he hecho con más énfasis, que es trabajar en el jardín. O sea, gracias a Dios, Dios nos ha dado la oportunidad de tener un pequeño jardín aquí en Frankfurt, y pues se lo he dedicado en mis momentos libres. Hemos estado viendo el jardín y hemos trabajado en el jardín. Y ayer llegamos al jardín como al mediodía y había un pajarito, una pequeña ave. En mi jardín tiene un winter garden. No saben que un winter garden está lleno de cristales, y pues el pajarito entró, pero no podía salir porque se estrellaba contra los cristales. Entonces yo lo cogí, o sea, ya el pajarito le estaba, pues yo le dije que por favor se tranquilizara, porque para poderlo sacar, ¿no? Porque el pajarito volaba de un lado a otro, de otro lado, para poderlo sacar, para poderlo, como el tema de hoy, para poderlo salvar, ¿no? Porque si seguía dando, podía estropearse y podía hasta de pronto morir, ¿no? Entonces yo le dije, pajarito, cálmate que te voy a sacar de aquí, te voy a salvar, le decía, lo voy a sacar. Y verdad, el pajarito un momento a otro se quedó quietico, lo pude yo coger con la mano, le di agüita, y como al minuto de haberlo sacado, de haberle dado agua, el pajarito salió. Entonces me vino a la mente, no lo tenía yo como anécdota, pero me vino a la mente después de eso, que pude salvarle la vida de pronto a un pequeñito, un ser creado por Dios, un animalito. Hoy vamos a hablar de qué debemos hacer nosotros para ser salvos. Saben que vamos primero que todo a buscar en nuestras Biblias la lectura bíblica, que está en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 y el versículo 23. Romanos capítulo 3 y el versículo 3. El que lo haya encontrado, por favor, que si quieren lo pueden leer. 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vale. Esa es nuestra lectura bíblica. Dice allí que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué podemos hacer para poder restituirnos? Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Qué podemos hacer nosotros para... Claro, ese no es mi... Ok. Una vez cierto cazador estaba cazando, ¿no? en su faena del día, y vio volar un ave, ¿no? En las montañas de los Andes. Vio una preciosa águila que volaba, pero notó que esa águila perdió fuerza,
perdió estabilidad. Ustedes conocen las águilas, ¿no? Animales majestuosos que en el aire son inalcanzables, alcanzan unas velocidades impresionantes que en picada son prácticamente imposibles de un cazador poderle dar, ¿no? Pero este animal, esta águila, perdió su fuerza, perdió su equilibrio y se fue en picada al suelo. El cazador un poco llamado, pues le llamó la atención esa situación que le pasó a esta águila y él salió a ver qué era lo que había pasado, ¿no? Fue como cazador con su perro fue detrás de a donde había caído la presa y se dio cuenta que al mirar el ave y al palparla y sentirla, se dio cuenta que el ave había sido picada allá en la cima por una serpiente, y la cual el veneno de la serpiente había penetrado por todas sus partes, por la sangre, y había causado daños, estragos, y el animal había muerto en el aire y había caído. Esto es similar al pecado. ¿Por qué es similar? ¿Qué hace el pecado? ¿Qué hace el pecado? ¿El pecado qué es? Es la muerte. ¿Sí? La causa del pecado nos lleva a la muerte. Así es el pecado con el ser humano. Le roba las energías espirituales, lo lleva a la muerte, a una muerte que puede ser eterna, una muerte espiritual, una muerte también física, porque muchas personas con sus pecados y su conciencia han hecho que las personas se enfermen y llegan y caen en la muerte. Pero sabes que puedes estar lejos, ¿sí? O sea, este teléfono no me está funcionando. Como leímos ahorita en nuestra lectura bíblica, creo que este lo tenía. Bueno, como acabamos de leer ahorita en Romanos, por cuanto todos pecaron o pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Dale a la siguiente, por favor. Ya tengo. ¿Pero qué es el pecado? El pecado, como lo dice el apóstol Juan, en primera de Juan, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. El pecado es la infracción de la ley. Es ir en contra de las cosas de Dios. Eso es pecado. Esa transgresión nos separa de Dios. Esa transgresión nos contamina cada una de nuestras partes. ¿Sí? Dale a la siguiente, por favor. Esa no es. El pecado es la enemistad con Dios. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos da o nos hace ver o vivir una muerte espiritual. El pecado lleva al hombre a una muerte eterna. Y eso es lo que nosotros queremos impedir, esa muerte eterna. Listo. El hecho más terrible, más devastador del universo es el pecado. Las causas de todos los problemas, la raíz de todos los disgustos, el miedo de todos los hombres se resume en una palabra, que es pecado. Esa es la raíz de todos nuestros problemas. Pero queremos solucionarlos, ¿no? Queremos solucionar ese problema del pecado.
Vale. El pecado nos hace una separación entre el hombre y Dios. Es un abismo, una brecha que es imposible, para nosotros es imposible saltarla. ¿Sí? Es una brecha, eso es el pecado, esta división, este abismo, ese es el pecado. Una profunda y no pasable ruptura, cual abismo fue abierta entre el hombre pecador y Dios por el malvado pecado. En consecuencia de esa separación, el hombre pecador no puede ver el rostro del santo Dios ni escuchar de forma audible su voz. Recordamos la historia de Adán y Eva, ¿no? Ellos originalmente hablaban cara a cara con su Salvador, con Dios. Podían verlo, podían escucharlo, pero llegó el momento en que cometieron pecado y esa voz que escuchaban ya no la podían escuchar así directamente, porque ellos tuvieron que tener un velo en frente de Dios para poder escuchar esa voz de Dios. Hubo una separación, empezó allí ese abismo que vemos allí del pecado. Esos hombre con Dios empezó a separarse, y hay ese abismo ahora en este momento. Ese abismo es el que nos separa entre Dios y los hombres, separados por un abismo. Pero nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oírlo. Isaías 59:2. El pecado es una cosa que en este mundo, ahora como estamos viviendo, parece todo sutil. El pecado lo han ocultado, lo han de alguna forma nos lo han hecho ver que es bueno, ¿no? Porque si vemos al mundo, nos muestra cosas que nosotros, a nuestros ojos, directamente es pecado, ¿no? El de tener relaciones hombre con hombre, mujeres con mujeres, hombres con animales, hombres con niños. Y para la humanidad, a veces parecen cosas que la humanidad las ha tomado en sí, ¿no? O sea, ya hay matrimonios entre hombres, matrimonios entre mujeres, matrimonios de 3 personas, 2 hombres o una mujer, un hombre, 2 hombres y una mujer, 2 mujeres y un hombre. O sea, eso ya lo han vuelto tan común, tan aceptable a la sociedad, pero para nosotros eso es pecado. A los ojos de Dios eso es pecado. Dice, el hombre cayó en el profundo abismo del pecado, de allí no puede salir por sus propias fuerzas, y cada vez es peor, porque se hunde cada vez más y más en los vicios, en la corrupción y en la maldad. ¿Alguna vez alguien yo no he pisado, pero han visto las arenas movedizas? ¿Sí? Yo no he caído nunca en ninguna de ellas, pero he visto animales que se van, entre más se mueven, más se van enfangando y más se van hundiendo. Los he visto, o sea, y así es el pecado. Entre más como que nos metemos o nos imbuimos o nos movemos entre ese medio, cada vez nos vamos hundiendo más hasta que no tenemos nada que nos pueda salvar. ¿Sí? Pero ¿qué vamos a hacer en este día? Como leíamos al principio, Romanos 3:26, ahí me confundí, porque la paga del pecado es muerte, ¿no? Dice, algunos tratan de salvarse por sus propias obras, piensan que la práctica del bien u obras de caridad podrán salvarlos, pero nuestras obras no pagan pecados. San Pablo en Efesios 2:9 dijo, no por obras para que nadie se gloríe. Y aquí vengo también y les cuento una pequeña anécdota. En mi país, bueno, en muchos países, pero yo voy a hablar de mi país, y más que todo de mi ciudad. Bueno, de mi ciudad, no es mi ciudad natal, pero
es una ciudad que se llama Buga, donde allí hay una iglesia muy grande y se llama la iglesia, se me fue el nombre, la iglesia del Señor de los Milagros, gracias Sonia, la iglesia del Señor de los Milagros, y hay como una avenida peatonal muy larga, y la gente empieza muchos cuando es la época de la Semana Santa, las épocas religiosas, o muchos devotos que les gusta hacerlo, la penitencia es, se van de rodillas por todo ese pasillo hasta que llegan a la iglesia y suben unos pequeños escalones de rodillas para de esa forma hacer lo que están diciendo aquí, tratar por nuestros medios buscar una salvación, ¿no? Y me imagino que en muchos países y en casi todos nuestros países ocurre algo parecido, ¿no? Entonces vemos que por todas las cosas, por todo lo que nosotros hagamos, no podemos salvarnos. La salvación, que lo vamos a ver ahora, viene a través de una sola persona. Bueno, otros intentan salvarse por sus medios, a través de penitencias, de promesas, de sacrificios, pero ninguna obra humana es capaz de perdonar pecados. Aún, perdonen lo que diga, aún yendo a la iglesia católica y entrando a un confesionario y hablando con un padre, confesando todos nuestros pecados, aún así, de esa forma, no podemos recibir perdón por nuestros pecados, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, sino a través de Dios, no por nuestras obras. Nosotros no podemos hacer nada. Si los hombres pudiesen salvarse por sus propias obras, entonces la muerte de Cristo Jesús hubiera sido en vano. La cruz, el sacrificio que hizo Cristo Jesús, no tendría ningún sentido en este momento. Por eso, nada de lo que nosotros hacemos nos va a poder llevar a la salvación. Ninguna práctica o filosofía humana puede purificar o remover el pecado que nosotros hicimos. Por mucho que seamos budistas, aún así, por mucho que seamos adventistas, por lo que seamos nosotros, nada de esas prácticas religiosas nos va a salvar. Lo único que nos salva es una sola persona. El pecado está tan impregnado en nosotros, está tan metido en nosotros, como ese veneno que se le metió a esa águila, que circula en toda la sangre, en todo nuestro organismo. Tenemos ese pecado metido aquí, o sea, es muy difícil sacarlo. Desde que nacemos, aunque un niño parezca inofensivo, ya viene con esa tara de pecado, ya viene con esa herencia de pecado. Aun por muy inocente que lo veamos, vemos ahí a Levi tan inocente, aquí a Lian tan inocente, pero lastimosamente ya venimos con el pecado dentro de nosotros, dentro de nuestro ser. ¿Sí? Desde mamá, desde la creación, desde el mismo acto de creación, ya hay pecado que viene de generación y generación. Pero podemos nosotros ser libres. ¿Podemos ser libres de ese pecado y obtener la salvación? Vamos algunos pequeños pasos para
obtener esa salvación. Dice en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Primer paso, que es creer en el Señor Jesucristo y seremos salvos. Y en ninguna hay otra salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo. Solamente creer en Jesús es uno de los pasos, o uno de los primeros pasos para poder llegar a la salvación. Y aquí vemos esa roca, o ese abismo que había de separación entre el hombre y Dios. Creyendo en Jesús podemos hacer ese puente. Cristo hace ese puente para poder hacer esa comunicación entre nosotros y nuestro Padre. Un puente fue colocado sobre un abismo del pecado. Usted ahora puede alcanzar a Dios. No necesita continuar prisionero en el abismo del pecado. Un camino de retorno fue abierto a través de la cruz, a través de Jesús. Podemos nosotros llegar a nuestro Padre Celestial. La cruz, Cristo Jesús, Él es el medio, es el camino, Él, el único Salvador. Él es el puente de unión con Dios y los hombres. Y en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús. Creamos en Jesús y es un paso para poder alcanzar la salvación. El segundo paso es el arrepentimiento. Reconocer mis pecados, reconocer mis errores, mis faltas y transgresiones a la ley de Dios. Eso es el arrepentimiento. Reconocer cómo estoy yo, qué he hecho yo, en qué puedo cambiar. Dice, arrepentimiento es dejarme convencer por el Espíritu Santo que he hecho cosas contrarias a la voluntad de Dios. Me llevan a entristecerme por haber pecado. Entonces, el Espíritu Santo me da el deseo de cambiar mi vida. Si no resisto a sus llamados y le obedezco, Él me ayuda a dar otro paso. O sea, creer en Jesús, arrepentirme, que el Espíritu Santo me muestra en que estoy cayendo mal, y eso me lleva a un tercer paso, que es la confesión. Entonces, creer, arrepentirme y confesar. Creer, arrepentirme y confesar. La confesión es abandonar el pecado. Mas el que confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Proverbios 28:3. ¿Y qué es? El que confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. A través de la confesión alcanzamos el perdón de Dios. En Miqueas 7:9 dice, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Confesar a Dios nuestros pecados. ¿Qué Él qué va a hacer con esos pecados? Los va a coger y los va a echar a lo más profundo de la mar para que no vuelvan a seguir en nuestra cabeza o volteando y dando vueltas ahí como pajaritos, ¿no? Él los coge y los tira a lo más profundo para que no los podamos, por lo menos, ni siquiera ver. La confesión de nuestras faltas nos lleva al cuarto paso, que es la conversión. La persona siente un leve cambio interior, siente una suave fuerza que lo atrae a Cristo, siente un deseo de buscar el reino de Dios, siente un dulce placer al leer la Biblia.
Consecuentemente, siente un deseo de hablar con Dios. Y ese es el cuarto paso, nos lleva a la conversión. Entonces hemos visto, primero, creer en Dios, arrepentirse, el tercero es confesarnos, y ahora, una conversión. ¿Qué es una conversión? Perdón. Esa transformación milagrosa cambia la dirección de nuestra vida y nuestro destino. Altera nuestra forma de pensar y actuar y altera también nuestro comportamiento. Lo que éramos antes, ya lo dejamos y ahora somos unas nuevas personas. Todo lo que antes hacíamos, entre comillas, mal, ahora lo hemos dejado y somos unas nuevas personas. Carmen decía en la escuela sabática que ella dejó muchas cosas por seguir a Jesús. Dejó trabajos, dejó amistades, y a muchos de nosotros nos ha tocado lo mismo, ¿no? Dejar amistades porque no eran las mejores para seguir a Jesús. Dejar amistades que nos llevaban por malos caminos porque ese no era el camino correcto. Dejar trabajos porque no nos permitían trabajar, descansar el sábado, pues nos ha tocado dejar trabajos. O sea, lo que antes hacíamos, ahora ya no lo hacemos. Somos nuevas personas. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esas palabras, ¿a quién se las dijeron? ¿Se recuerdan? A Nicodemo. Porque Nicodemo hizo una pregunta, ¿no? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le contesta que debería nacer de nuevo, ¿no? Nicodemo no entendía en ese momento qué era, porque le vuelve y le hace otra pregunta. ¿Cómo voy yo, siendo viejo, a nacer nuevamente, a volver al vientre de mi madre y volver a nacer? O sea, Jesús no se estaba refiriendo a esa parte, sino a una parte espiritual. Jesús explicó a Nicodemo que no hay un nacimiento Nicodemo, que hay un nacimiento espiritual, que ese nacimiento espiritual transforma a las personas de forma suave, gentil y dulce. Y eso es lo que somos ahora. Creo que la mayoría de los que estamos aquí somos personas nuevas, transformadas, que ya, si antes nos decían algo y nos aireábamos y cogíamos la primera piedra para darle al que estaba enfrente, pues ahora ya no cogemos una piedra, sino que le damos un vaso de agua, ¿no? Para que se calme, le damos un abrazo, ¿sí? A nuestro enemigo. Yo era uno de los que de pronto a mí me ven un poco tranquilo, pero yo me airaba muy fácil. Yo me enojaba, o sea, volaba de una. Y me falta mucho por mejorar, ¿no? Yo lo admito. Tengo que mejorar muchísimos aspectos. Pero una parte esa es, por lo menos yo ya soy más tranquilo que lo que era antes. Y ahora me ven ustedes tranquilos, pues me falta muchísimo más por mejorar, ¿no? Conversión es cambio de rumbo. Estábamos yendo en un camino que conduce a la perdición. Cuando el Espíritu Santo nos orientó y mostró el camino, regresamos en dirección opuesta. O sea, íbamos por este camino, siempre hemos ido por aquí derechito, pero cuando el Espíritu Santo nos muestra que estamos por ese camino yendo mal, lo que hacemos de nosotros es regresar para poder cambiar, ir el camino contrario, ¿no? Si ese camino parece bueno, si el Espíritu Santo dice que no es ahí, pues ¿qué hacemos nosotros? Regresar e ir en dirección contraria. Y eso nos lleva a nuestro quinto paso: justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Saben que, o sea, estos son unos pasos, pero no quiere decir que
se van a hacer uno tras otro, 2, 3, 4, 5, ¿no? Muchas personas llegan a la iglesia de una vez, hacen ese cambio, ¿no? de chip y pueden estar en este paso, ¿no? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y este paso es como si usted hubiera hecho todos los otros de una sola, ¿sí? O sea, no creyó por fe, ¿sí? Se arrepintió, tenemos paz, ¿sí? O sea, no quiere decir que yo voy a, como cristiano, tengo que esperar al momento en que voy a conocer a Jesús, o el momento en creer en Jesús, o el momento en que me voy a arrepentir, voy por este, y después me arrepiento, y después me convenzo, y después no. Pueden ser todos de una sola. Se alcanza la justificación por la fe en el sacrificio de Cristo, quien pagó nuestras culpas con su propia sangre. Él hizo todo por mí. Yo lo único que necesito es creer y aceptar su perdón y su justicia. Él me perdona de gratis porque me ama. Yo debo corresponder ese amor. Si Dios me lo da todo así de gratis, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Corresponderle con nuestro amor. No nos pide nada más, corresponderle con nuestro amor. Y cuando le correspondemos con nuestro amor como a nuestra pareja, todo lo demás lo hacemos de una forma sencilla, todo lo demás viene facilito, viene tan fácil, tan especial que no tenemos que esforzarnos por hacer algo bueno, no tenemos que esforzarnos por cambiar, ¿no? Por amor todo lo dejamos y todo lo hacemos de una forma sencilla. Y llegamos a nuestro sexto paso. El sexto paso, andar con Jesús. Ya hemos creído, nos hemos arrepentido y ahora empezamos a andar con Jesús. Andar cogidos de su mano. Andar en las pisadas de Jesús. Seguir a Jesús significa andar por el camino que Él anduvo, siguiendo sus pisadas, haciendo su voluntad, guardando sus mandamientos. Con Jesús a nuestro lado, cuando tropezamos, Él nos ampara. Cuando caemos, Él nos levanta. Y hay una gran imagen que muchas veces la muestran, es cuando Jesús está cargando a una persona y la lleva por donde Él va, ¿no? La está llevando en sus brazos. Y bonito sería que nosotros nos dejáramos llevar por Él, pudiéramos que donde Él esté, nosotros estemos, o donde nosotros estemos, Él esté allí también, ¿no? Porque muchas veces estamos en lugares que no entra, como vulgarmente dicen, no entra ni Dios, sí, así dicen, pero nosotros sería bonito, sería bueno que entráramos a lugares, que estuviéramos en lugares donde Jesús y Dios estuviera con nosotros. Andar con Jesús, porque cuando estamos con Jesús, todas las cosas son buenas y bonitas, ¿no? Cuando andamos con Jesús podemos llegar a donde sea, podemos hacer lo que queramos. Y hay aquí hago una pequeña anuncio, hay un libro que se llama Ama a Dios y haz lo que quieras. Y es interesante porque ahí nos muestra eso, ¿no? Con Jesús podemos hacer todo lo que queramos. Cuando amamos a Jesús podemos hacer todas las cosas. Podemos lavar nuestro carro, podemos salir a las compras, podemos ir a trabajar, pero si amamos a Jesús, no hay nada fuera y aparte de eso, ¿no? Y llegamos a nuestro último paso, la glorificación. Esta es la etapa final.
la llegada a la cúspide, es la glorificación. Es la llegada a la puerta celestial o al puerto celestial. Es el momento de la victoria. Esa etapa solo se alcanza en ocasión del regreso glorioso de Cristo a la tierra, que vendrá a buscar a sus hijos, que vendrá a buscarnos a cada uno. Entonces, el pecado ya tiene solución. Vimos 7 pasos en los cuales podemos dejar el pecado o olvidarnos de ese pecado. ¿Que venimos desde pequeños siendo pecadores? Sí, pero podemos llegar a la salvación. Y esa salvación la alcanzamos creyendo, arrepintiéndonos, confesando, convirtiéndonos, justificándonos a través de Cristo, andando con Cristo, y por último, Jesús nos va a glorificar. Amén. ¿Todos queremos ir al cielo con Jesús? Amén. Amén. Si en el mundo hubiese algún lugar con una escalera, con todos estos peldaños y muchísimos más que llegasen hasta el cielo, yo creo que habría una cola infinita viendo la forma en cómo subir y llegar hasta Cristo Jesús, hasta Dios. Pero eso no es real, eso no es físico, eso es imaginario. Podemos alcanzar la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la forma de alcanzar el cielo, a través de Jesús. ¿Sí? ¿En qué grada te encuentras tú en este momento? ¿En qué grada me encuentro yo? ¿Me encuentro en este momento en el de confesar mis cosas a Jesús? ¿O en el de andar con Jesús? ¿En qué grada estoy en este momento? ¿Cómo me encuentro ahora y en este día, en este momento, cómo me encuentro con Jesús? Ciertamente desearía un día estar aquí cuando Cristo me glorifique, cuando Cristo venga por mí para morar con Jesús por la eternidad. Pero para que eso suceda tenemos que empezar creyendo. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Amén. Si creemos podemos llegar hasta la salvación que Dios nos ha prometido. Nosotros en esta mañana aceptamos ese llamado a la salvación. Aceptamos que Jesús es anda con nosotros. Aceptamos que Dios nos da la justificación. Aceptamos que a través de Dios podemos convertirnos. Aceptamos que a través de Él y de ninguna otra persona podemos confesarnos. Aceptamos que podemos arrepentirnos. Y sobre todo, aceptamos creer en Jesús. Que Dios les bendiga en esta mañana. Y los invito a terminar cantando el himno número 120.